nombre es Guillermo Zampayo, yo soy licenciado en Sistemas y me recibí en la Universidad Nacional del Nordeste en el 2004. Trabajé varios años dentro del área de sistemas realizando distintas tareas, no necesariamente programación, y desde los últimos 6 meses estoy trabajando para Bombiere como programador. Les voy a contar un poquito sobre cuáles son las tareas que hace un programador, cuáles son los desafíos a los que se enfrenta, cuáles son los conocimientos y habilidades que debe tener ya en el día a día. Así que con esto vamos a entrar de lleno. Programar no es solo escribir código. Si bien es una parte importante de la tarea, no es solamente eso. También es necesario poder comprender el problema sobre el cual estamos trabajando, sobre el cual tenemos que crear la solución. Tenemos que poder definir los criterios con los cuales vamos a trabajar y debemos ser capaces de descomponer ese problema, de identificar y extraer las variables que están involucradas en la resolución de ese problema para poder definir un alcance y establecer cuál va a ser la salida. Para eso vamos a analizar distintas soluciones, a ver cómo se comporta cada una de esas variables y en definitiva vamos a terminar construyendo un algoritmo que le indica a la computadora cuáles van a ser los pasos que tiene que realizar para poder resolver ese problema, cumpliendo, por supuesto, todos los criterios establecidos. Entonces, acá ya tenemos un componente un poquito más, que es no solamente escribimos código, sino tenemos que analizar el problema, ver cómo lo bajamos a un lenguaje. Entonces, tomamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si queremos realizar una operación aritmética con una calculadora, nosotros vamos a descomponer ese proceso en una serie de pasos. El primer paso va a ser ingresar un número. El segundo paso va a ser ingresar la operación aritmética que queremos realizar. Y luego vamos a ingresar el segundo número y por último presionamos la tecla igual para visualizar el resultado. En este punto nosotros logramos descomponer este proceso en una serie de tareas más chiquitas para poder entender mejor el problema y poder comenzar a construir la solución que queremos realizar. La idea de descomponer un problema grande en tareas más chiquitas es para poder abordarlo más fácilmente. Es más sencillo entender el concepto de ingresar un número que todo el proceso del cálculo que tiene la calculadora. Y si lo vemos de cierta forma, una vez que logramos descomponer esto, nos damos cuenta que el paso 1 y el 3, en donde ingresamos los números, es el mismo proceso, con lo cual nos ayuda a optimizar también el código que estamos creando, el algoritmo que estamos creando. No tenemos que olvidarnos que programar es una actividad creativa. Estamos construyendo algo que no existe, algo que nosotros nos imaginamos, que lo pensamos y lo estamos bajando a la realidad por medio de código o de un algoritmo. ¿Y qué conocimientos necesitamos para realizar esto? Si bien están los conocimientos teóricos sobre lo que es programación, existen muchas otras herramientas que vamos a necesitar conocer y comprender para el día a día de las tareas que realizamos. Dentro de las herramientas o las prácticas que se conocen, que son transversales a cualquier aplicación o cualquier área de la programación que estemos trabajando, una de las más importantes es el pensamiento lógico, que es lo que hablamos hace un ratito de poder resolver problemas, poder descomponer un problema en partes, ya sea utilizando pseudocódigo, un diagrama de flujo, para poder ayudarnos a comprender el problema. El pseudocódigo es una manera estructurada de escribir los pasos para resolver un problema, una especie de receta. Y un diagrama de flujo no es otra cosa que una serie ordenada de pasos, para una serie ordenada de figuras geométricas que nos permiten describir cuál va a ser la resolución del problema.
Existen otras herramientas que también tenemos que conocer, como son las estructuras de control, la estructura de iteración selectiva, que nos permiten ir intercalándolas para poder construir nuestros códigos, nuestros programas que vamos a correr en la computadora o en algún otro dispositivo. También tenemos que conocer acerca de estructuras de datos, como por ejemplo las pilas, las colas, los árboles o los grafos, que son independientes de cualquier lenguaje y nos permiten organizar los datos bajo ciertas reglas para luego poder ser procesados y sacar información a partir de eso. Junto con esto también vamos a conocer algoritmos de ordenamiento o control de esas estructuras. Esto también es importante, saber cómo aplicarlo o cuándo usarlos. Muchas veces no nos interesa saber en exactitud el algoritmo cómo trabaja, sino tener una noción general, porque ya va a existir una librería o biblioteca que lo implementa, pero nosotros tenemos que saber en qué caso es conveniente utilizar cada uno de ellos. Hay otras herramientas como los patrones de diseño de software, que son técnicas estandarizadas para resolver problemas comunes. Estas nos permiten aplicar ya un modelo de cómo podemos resolver el problema y simplemente lo adaptamos a la tarea que estamos realizando. Existen también paradigmas de cómo vamos a armar nuestro código. O sea, está el paradigma estructurado, que fue uno de los primeros que surgió y el más conocido. También está el paradigma orientado a objeto o funcional, que es muy utilizado últimamente. Y por supuesto, también no podemos dejar de hablar sobre las herramientas puntuales que son necesarias conocer y utilizar. La más importante quizás sea el lenguaje de programación, que es la herramienta que vamos a utilizar o que va a emplear el programador para escribir el código y bajarlo a un lenguaje, bajarlo a una aplicación que pueda ser ejecutada por la computadora. El IDE o el entorno de desarrollo integrado es una herramienta que le va a asistir al programador cuando esté escribiendo ese código. Le va a sugerir texto, le va a sugerir distintas herramientas o detectar errores antes de que lance el programa. Básicamente lo va a ayudar en la construcción de esa aplicación que está realizando. Otra herramienta muy importante es el sistema de control de versiones. Es un sistema que permite gestionar y llevar un control de los cambios en el software para poder colaborar dentro de un equipo de programadores. Más en esta época en donde están distribuidos, que no están en la misma zona geográfica, es importante contar con una herramienta que permita coordinar esfuerzos para poder integrar cada uno de los bloques de código que crea cada programador, poder integrarlos en un solo componente. Para esto existen plataformas como por ejemplo GitHub o Bitbucket que permiten construir una aplicación a partir del esfuerzo de varios programadores. Si bien estas son solamente algunas de las herramientas, existen muchas más. Va a depender del área sobre la cual se vayan a volcar y sobre la cual quieran trabajar. Ahora, cuando nosotros hablamos de programar, seguramente se les habrá venido a la cabeza de una persona que está sentada delante de la computadora escribiendo líneas y líneas de código muy rápido, y esto tiene algo de verdad y algo de fantasía. Sí es cierto que una programadora tiene que ser capaz de convertir un algoritmo o un requerimiento en un software que sea funcional. Pero también este código que se escribe tiene que ser capaz de pasar por pruebas
para poder asegurarnos que cumpla con los requisitos establecidos por los criterios que generamos de antemano. Y esos criterios establecen cuál es el nivel de calidad, cuál es la funcionalidad que debe cumplir el software que estamos creando. Por supuesto que en función del proyecto en donde estemos trabajando, no vamos a tener los mismos criterios, sobre todo a nivel de calidad, en uno u otro proyecto. Si estamos trabajando en un proyecto de una tienda virtual para una cafetería, seguramente el nivel de calidad que estemos apuntando va a ser bastante menor que si estamos desarrollando el software para una bomba de insulina para pacientes con diabetes. Si realizamos mal el cálculo de la cantidad de gramos de café, es posible que no pase nada, mientras que si nos equivocamos en la forma en que realizamos el cálculo de los mililitros de insulina, posiblemente el paciente la pase mal. Entonces, justamente por esto es que existen buenas prácticas en el software y existen los estándares de calidad donde es habitual tener revisiones de software por parte de otros programadores, por parte de otros pares, y en donde se verifica a través de una videollamada o se verifica a través de una reunión cuáles son los cambios que se están implementando y nos ponemos de acuerdo. Es habitual también tener pruebas o test automáticos para depurar la mayor cantidad de errores de código antes de que ese código llegue a producción. Y con esto nos estamos dando cuenta de que existen algunas otras habilidades que son importantes. Interactuar. Un programador tiene que ser capaz de interactuar con otras personas o áreas para poder refinar los requerimientos o los criterios, aclarar las dudas, definir un curso de acción en caso de que nos encontremos un problema. Tiene que ser capaz de transmitir ese problema y llegar a una solución. Investigar y aprender es una parte esencial. Cuando estemos trabajando en un proyecto, debemos poder investigar cuáles son los procesos internos que tiene el cliente, que tiene la organización sobre la cual estemos trabajando o realizando el software. Tenemos que ver cuáles son los procesos que están relacionados al desarrollo que estamos realizando, la terminología y el vocabulario técnico. No vamos a tener el mismo vocabulario técnico en una empresa de logística que para una cadena de supermercados o farmacias. Seguramente las farmacias y los supermercados estén más familiarizadas con los términos de caja o góndola, mientras que una empresa de logística esté más familiarizada con los términos de despacho o entrega y rutas. Entonces, ahí tenemos ya un abanico de palabras que son necesarias conocer el significado de esa palabra dentro de la organización para poder emplearla y establecer una mejor comunicación. Y esto nos lleva al tercer punto de comunicar. Un profesional tiene que ser capaz de transmitir una idea de forma oral o escrita. Es necesario poder redactar un correo o un mensaje o a través del chat de forma correcta, que los mensajes sean concisos y efectivos. Tenemos que poder transmitir la idea, transmitir la inquietud, para que poder justamente ir avanzando y una vez que nosotros nos adentramos en el problema, ir investigando de qué trata cada cosa. Y el último punto que no figura en la presentación, pero que es muy importante, es aprender a aprender. La industria del software es una industria que está en constante crecimiento. Entonces, todo el tiempo van a estar surgiendo nuevas herramientas, nuevas metodologías, nuevos lenguajes, y tenemos que estar amoldados a abrazar ese cambio que surge de manera constante, ver, investigar, ver cuáles son las novedades en el mercado, ver cómo afectan a nuestro desarrollo y si es posible que lo apliquemos. Y por supuesto que para poder aplicarlo tenemos que aprender cómo funciona. Eso es algo fundamental.
Frontend y backend son dos palabras que surgieron en la charla de Sabrina, que seguramente lo habrán escuchado muchas veces. Frontend básicamente y backend se refieren al área o la tecnología con la que trabaja cada programador. El frontend hace referencia a el programador que trabaja dando vida o modelando el comportamiento de aplicaciones de cara al usuario, y tiene que conocer sobre el diseño de páginas web, cuáles son las herramientas que utiliza y poder optimizar la aplicación para que se comporte de la misma forma, no importa el dispositivo en donde se presenta. Es decir, si nosotros abrimos la aplicación web en una computadora, tiene que responder de la misma forma a si lo abrimos en una tablet, en un teléfono o inclusive en un Smart TV. No importa cuál sea la plataforma, el sistema tiene que responder de la misma manera, o por lo menos con las mismas prestaciones. En el caso del programador backend, es aquel que va a diseñar y construir los servicios que van a ser luego consumidos por el frontend, o sea que trabajan de la mano. Tiene que existir una comunicación entre ambos. Estos servicios van a permitir manipular los datos o realizar algún tipo de acción en particular. Trabajan muy sobre los servidores, están en contacto con la base de datos, es decir, que tienen que conocer los motores, el comportamiento de los motores de base de datos frente a distintos tipos de carga. Van a utilizar lenguajes como SQL para conectarse a las bases de datos y los lenguajes de programación pueden ser como Python, PHP o Java, mientras que el frontend va a emplear lenguajes como HTML, CSS o JavaScript para poder crear ese comportamiento. Frontend y backend no son las únicas áreas en donde se puede desarrollar un programador. Existen otras áreas más que ya las nombraron anteriormente, pero quiero sumar una más, que es, por ejemplo, la de programador de sistemas embebidos. Hoy casi todos los artículos electrónicos que tenemos tienen dentro un chip y ese chip va a tener un software. Entonces el programador tiene que lograr sacar el máximo provecho a esos chips para lograr la tarea. Acá es donde van a entrar las tareas del programador de robot o incluso Internet de las Cosas para generar sistemas remotos. Y luego tenemos el área de Machine Learning y Data Scientist, en donde el Machine Learning va a crear redes neuronales que puedan aprender y ayudar en la toma de decisiones. Curiosamente, la imagen que se ve a continuación cuando yo estaba armando esta presentación, el PowerPoint interpretó el texto que estaba ingresando y me sugirió esta imagen que simula distintos gráficos de datos. El Data Scientist, en cambio, va a trabajar con datos que no pueden ser estructurados o que no están estructurados y va a buscar la forma en que la computadora las pueda procesar para luego poder tomar información en base a esa información. O sea, es una persona que sabe mucho de matemática y estadística. Esto es algo que Sandra también comentó, que es el desarrollo de videojuegos, que es una industria que está en constante crecimiento. Acá el programador va a ayudar a crear juegos o crear motores de los juegos, como por ejemplo Unreal, para que luego puedan ser parametrizados y generar algún tipo de nuevo juego a partir. Es una industria que prevé que para fines del 2021 genere más de 180.000 millones de dólares. Es decir, va a generar más dinero que todo Hollywood. Y acá vuelvo a hacer énfasis sobre dónde puedo trabajar. La informática es una disciplina que es transversal al resto de las disciplinas, es decir, básicamente puede acompañar a cualquier otra área, ya sea tecnología o ciencia básica o ciencia aplicada. Es decir, hoy
Hoy la programación podemos trabajar junto con cualquier otra empresa que se dedique a otra actividad. No necesariamente tiene que ser una empresa de base tecnológica. Pero sí, el software hoy en día es algo que está en boga y que es algo totalmente necesario para que una industria tenga éxito. Y no nos olvidemos de emprender. Hoy en la Argentina, emprender en software es algo que tiene un costo muy bajo. Una persona que emprende en una empresa que tenga una base de conocimiento y que genere productos basados en software o servicios de software, tiene un costo ínfimo respecto a una fábrica que manufactura algún tipo de producto donde hay involucrados costos de insumos, maquinarias y demás. Emprender el software es sencillo, aprender también es sencillo. Van a encontrarse de que en YouTube hay muchos tutoriales de muy buena calidad. También hay cursos de las plataformas que ya nombró Sabrina, con lo cual es importante, es importante por lo menos poner el pie adentro del agua y conocer cómo funciona para poder ver si realmente es algo que a nosotros nos interesa y sobre lo cual podemos tener una carrera. Así que creo que esa es más o menos la charla, bien resumida, cortita, pero es un primer puntapié como para que ustedes puedan conocer sobre qué se trata.